Muy bien, familia. Pues buenos días nuevamente para todos. Ay, qué bendición de palabra la que vamos a estar escudriñando esta mañana, porque amo totalmente encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Amo, saben que a David, ¿verdad? Amo a David, es mi personaje favorito, creo, del Antiguo Testamento. Creo que me identifico muchísimo con David en muchas cosas. Pero obviamente por encima de David va a estar Jesús, siempre. Pero qué hermoso ver a Jesús con David en todo momento y me parece maravilloso y tremendamente revelador porque estamos hablando del Antiguo Testamento y la gente piensa que Jesús se reveló hasta que estábamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y la gente por ahí piensa o pensamos en algún momento que Dios es el malo, Dios Padre, y Jesús es el bueno, y que me quiero sentir más cómodo con Jesús porque Él me entiende, pero la realidad es que Jesús es la imagen del Padre y todo lo que Cristo es, todo lo que Jesús representa, es la viva imagen del Padre, esa cercanía que Cristo tiene, ese amor, esa misericordia, todo eso que es Jesús, obviamente es el reflejo de lo que ha visto en su Padre. Así que esta porción me encanta porque me revela tanto al Padre como a Jesús, me revela la comunión con el Espíritu Santo y es Antiguo Testamento. Me revela la pasión que Dios ha tenido por encontrarnos a nosotros toda una vida durante miles de años y definitivamente la palabra de Dios es una carta de amor porque nos revela la intención de un padre buscando a los hijos que perdió durante miles de años. Qué manera tan profunda y enorme de ver el amor que Dios nos tiene. Y quiero leer un poquito para entrar en contexto de dónde estamos encontrando a Jesús aquí, porque la Biblia es como una perla, ¿verdad? La revelación es como una perla. El libro es como la conchita de la perla. Pero la revelación, cuando lo abres y lo encuentras, ahí es lo que tiene el valor, es la palabra, ¿verdad? La palabra revelada. El libro, la palabra escrita, es como el caparazón de la perla, pero cuando lo abres y encuentras la revelación de la palabra, encuentras la perla preciosa. Y eso es lo que vamos a encontrar esta mañana en esta porción. Miren qué dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 23. Un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres le dijeron a David, tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar con todo un ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor le respondió, desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de esa ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, recordemos que Abiatar y Ahimelech eran sacerdotes, ¿ok? ¿Quién estaba con David? Un sacerdote. Y ese se lo había mandado el Señor para poderse comunicar con David y entregarle la victoria a David. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Y aquí me quiero quedar y te voy a pedir que circules la palabra efod. Porque miren qué está pasando en esta situación. Como ya sabemos, David está siendo perseguido por Saúl.
Saúl está obsesionado con matar a David. Saúl está obsesionado con David y no haya paz si no ve a David muerto. Y esta obsesión le dura muchos años, tristemente. Todos estos años, claro que David se siente amenazado y aun cuando él tiene valentía y confianza, pues los hombres que están con él también en algún momento llegan a sentir miedo porque es sumamente humano sentir miedo. Ahora, ¿qué pasa con una persona que confía en el Señor, que a pesar del miedo se mueve con la indicación que Dios le da? Seguro David tenía miedo de decir, a ver, yo no tengo armas, no tengo herramientas, tengo solo la espada de Goliat y voy a ir a enfrentarme yo solo con estos hombres que, a ver, soldados no eran esos 400. Recordemos que sí, el Señor los había empezado a llamar y a empoderar, pero esta, fíjense, iba a ser la primera batalla de estos hombres, que antes de esta batalla, estos hombres eran fracasados de la sociedad, eran personas comunes como todos los demás, no es que eran generales de ejércitos, no es que eran soldados, no sabemos si eran delincuentes antes de esto, no sabemos si habían fracasado, en qué habían fracasado antes de esto, y ellos todavía se veían como con esa humanidad. Por eso es que tienen miedo y dicen, híjole, pero vamos a ir a pelear. Ya me los imagino diciendo, pero yo voy a pelear, mira quién soy, o sea, yo corría en las batallas de Israel cuando nombraron al ejército. Yo no me enlisté, siempre he vivido con miedo. Preferí saquear casas, preferí robar tiendas que ir a pelear. No, yo nunca he sabido pelear. Ya me imagino los miles de pensamientos que tenían estos cientos de hombres. Y en ese momento, después de esa batalla, se dan cuenta que la victoria ya no depende de ellos, la victoria depende de Dios y de la obediencia que tú tienes a Dios, porque si Dios te dice, ya no depende de tus fuerzas. Si Dios te dice, ve, quiere decir que el Señor te respalda. Si el Señor te dice, pelea, quiere decir que vas a ganar. Si el Señor te dice, entra a esa ciudad, quiere decir que vas a conquistar, porque entonces ya no depende la vida de nosotros, la vida empieza a depender totalmente del Señor. Pero estos hombres apenas lo iban a descubrir en esta batalla, en la batalla de Keila. David ya lo tenía claro, porque el Señor a David ya le había entregado muchas victorias en su vida. Cuando el Señor le había dicho, ve y mata a ese león, ve y mata a ese oso, ahora ve con Goliat. David ya había experimentado la gracia y el favor de Dios, pero estos hombres todavía no, y esto me parece fascinante, que a partir de esta batalla, estos hombres van a ver el respaldo de Dios, van a ver que no depende de nuestras fuerzas, depende del respaldo de su nombre. Y si Dios te está diciendo, ve, ve con miedo, pero ve, si Dios te está diciendo, entra a esa ciudad, la vas a conquistar porque no depende de tus fuerzas ni de tus recursos, depende del Señor Todopoderoso que está contigo y que te respalda. Y es fascinante porque ellos apenas lo iban a empezar a conocer a través de David. Y eso me parece fascinante, porque aquí en Aviva Mi Fuego, cuando le comento a amigos pastores o amigos que ya tienen también tiempo sirviendo al Señor, y les comento que la mayoría de la gente de Aviva Mi Fuego antes no era cristiana, que se están haciendo cristianos o se convirtieron a Cristo en este ministerio, es de lo más bonito que puede pasar. Empezar a ver que ustedes empiezan a descubrir al Señor, empezar a ver que ustedes empiezan a creerle al Señor, que empiezan a descubrir la bondad de Dios, que empiezan a hacer actos proféticos, empiezan a vivir vidas obedientes, empiezan a convertirse de todo corazón, y ver, ser testigo de eso es fascinante, de que, ay, ¿y qué crees, Eri? ¿Y sí pasó?
Y cuando obedecí al Señor que pidiera perdón, ¿qué crees? Si tuvimos una reconciliación y nos perdonamos. Y Eri, cuando el Señor me pidió que terminara esta relación y la terminé, no sabes la paz que siento. Y después llegan las personas que Dios tenía para su vida y yo he sido testigo de eso. De cuando deciden obedecerle a Dios y dejan a esa persona y después llega el hombre que Dios tenía para ella, fue como, wow. Y entonces lo empiezan a descubrir y empiezan a descubrir que cuando uno obedece a Dios, el Señor respalda, que Él nunca va a tener falla en su dirección. Por eso David, que sabía esto, no se movía hasta que el Señor no le decía. Y eso es algo que tú tienes que recordar siempre. No te muevas hasta que Dios no te diga. No vayas hasta que Dios no te mande. No pelees hasta que Dios no te entregue el arma, porque la victoria, la promoción o el éxito nunca, jamás va a depender de tus fuerzas, ni de tu recurso, ni de tu sabiduría. El éxito, la promoción y la bendición siempre vienen del Señor. Y cuando lo tenemos es por su gracia y es porque nos movimos conforme a la voluntad del Señor. No emprendas un negocio, no inicies una relación, no te cases, no hagas nada, no abras un ministerio, no empieces una reunión de célula en tu casa, nada hasta que el Señor te diga, aun cuando sean cosas buenas y tengan buenas intenciones. Porque tal vez me podrías decir, Eri, pero ¿cómo crees que no voy a abrir un estudio de Biblia en casa? Si es algo bueno, sí, pero tienes que tener la cobertura de Dios. Y la cobertura viene con la obediencia, no con las intenciones. Tienes que tener la cobertura de Dios porque tú no sabes qué vas a dejar entrar a tu casa, porque tú no sabes qué espíritus traen las personas que van a entrar a tu casa. Tú no sabes las intenciones que pueden tener las personas que van a entrar a tu casa. Y si tú no tienes la dirección de Dios y el Espíritu Santo no te dice cómo orar, no te dice cómo liberar, no te dice cómo sanar, te vas a meter en un problemón y vas a traer maldición en lugar de bendición a tu hogar. Así de fuerte es el mundo espiritual. No es por intenciones. No te muevas hasta que el Señor no te diga cómo y qué hacer, aun cuando tengas una buena intención. Defender la ciudad de Keila de los filisteos parecía algo bueno, porque era defender a la nación de los filisteos que años y años y por siglos estuvieron peleando contra Israel. Pero David no se quiso mover hasta que Dios no se lo confirmó. Y esto, como Dios se lo confirmó, me parece fascinante, porque mira, hoy tú y yo, gracias a Jesús, podemos hablar cara a cara con Dios, porque dice su palabra que el velo fue rasgado cuando Jesús entregó su vida por nosotros. Pero antes de Jesús era un poco más complicado hablar con Dios. ¿Por qué? No porque Dios no quisiera, porque de hecho Dios siempre ha estado persiguiéndonos para hablar con nosotros. Pero recordemos que dice la palabra de Dios que Dios es santo, 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 y Él no puede convivir con el pecado, no porque no nos quiera, sino porque su santidad es tan grande que choca con el pecado, o sea, su naturaleza divina que es santa no le permite ver el pecado, no le permite convivir con el pecado. Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, Dios se entristece y les pregunta, ¿dónde están? Porque el pecado de ellos estaba delante de Dios y era un velo. Y el pecado hace que no seamos vistos por Dios. Por eso Dios les pregunta, ¿dónde están?
Antes te veía porque vivías en mi santidad. Antes te veía porque vivíamos en una comunión. Antes te veía porque de mi santidad y de mi esencia te formé. Y así como yo soy, eres tú. Cuando pecaron, se hizo un velo y Dios dijo, ¿dónde están? El pecado no puede convivir con el Señor porque su naturaleza es santa. Ahora, ¿qué hace el Señor para redimir la historia de la humanidad? Porque nos ama profundamente. Dios empieza a idear un plan en ese momento para redimir a Adán y a Eva y a toda la humanidad. Y ese plan siempre fue Jesucristo. Por eso es que Dios en su enorme bondad lo saca del Edén, porque en el Edén había otro árbol. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la eternidad. Y si ellos en su desobediencia hubieran comido del árbol de la eternidad en condición de pecado, nunca nos hubiéramos podido salvar, porque se hubieran quedado eternamente con pecado. Entonces Dios por amor los saca del Edén y entonces empieza una historia de búsqueda con el ser humano. Y es Dios siempre buscando al ser humano, Dios siempre detrás del ser humano, Dios siempre buscando a los hijos que perdió un día en un jardín. Y esa es la historia de este padre buscándonos una y otra vez. Así Dios buscó a Abraham, así Dios buscó a Moisés, y así Dios te buscó a ti y me buscó a mí. Dios siempre buscando al ser humano y Dios siempre tratando de hablarle a los seres humanos. Dios siempre tratando de comunicarse con nosotros. Y esto que habla ahorita el libro de Samuel del efod, ¿qué es el efod? ¿Y por qué les pedí que lo circularan? Porque recordemos que Abiatar era hijo de Ahimelech. Ahimelech era el sacerdote que había matado Saúl. En el Éxodo, nos vamos a regresar un poquito de cientos de años. En el Éxodo, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto y empezó a hacer estatutos y normas y mandamientos para cuidar a su pueblo después de la liberación, el Señor instituyó sacerdotes, que era el linaje de Aarón. El sacerdote se encargaba de interceder por el pueblo y ahí se empiezan a idear muchos planes, ¿verdad? Para redimir al pueblo y para santificarlo a través de los sacrificios, que ya conocemos, sacrificios de sangre. El sacerdote oficiaba los sacrificios e intercedía por el pueblo. Eso todos los sacerdotes. Pero estaba el sumo sacerdote que además de hacer esto de los sacrificios y de interceder por el pueblo, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Estaba el atrio, ¿verdad? Del templo del Señor, el atrio es donde podía estar todo el pueblo, donde venían a ofrecer sus sacrificios en las fiestas y así. Estaba el atrio, luego estaba el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes para interceder, para hacer otro tipo de sacrificios, y luego estaba el lugar santísimo, como si fueran capas, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, y en este lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y tenía atado a su pie como un cordoncito con una campanita, porque si él no se había limpiado lo suficientemente y no se había purificado, caía muerto al momento de entrar al lugar santísimo, porque ahí se encontraba la presencia de Dios, y Dios es santo. Dios es santo y no podemos convivir en pecado con su santidad. Entonces tenía que purificarse, tenía que hacer sacrificios, tenía que lavarse, tenía que hacer 1000 rituales para poder entrar ahí, y entraban con sus vestiduras reales, que Dios les había dicho cuáles iban a ser sus vestiduras reales. Y una de las más importantes, si no es que la más importante de toda su vestimenta,
era el efod. El efod era como un chaleco, como una pechera, que tenía 12 piedras incrustadas. Cada una de estas 12 piedras representaba cada una de las tribus de Israel. O sea que el sumo sacerdote traía a todo el pueblo en su pecho para presentarlo delante de Dios. Cada vez que el sumo sacerdote se presentaba a Dios, estaba llevando a las 12 tribus con él para decirle, Señor, mira, aquí está tu pueblo. Señor, sé que no los puedes ver a ellos porque están en pecado, pero aquí te los presento yo para pedirte que los tengas presente, para pedirte que los cubras, que los bendigas, que los sanes, que los fortalezcas. Este era el trabajo del sumo sacerdote una vez al año, presentar a los hijos de Dios. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que hoy Cristo es nuestro sumo sacerdote y Jesús es nuestro efod. Jesús es nuestro efod, porque tu pecado y mi pecado nos mantenían lejos de Dios, porque los pecados de nuestras familias nos mantenían lejos de Dios. Pero el Señor siempre buscando la manera de traernos, así como llamó a Abraham y así como llamó a Moisés, así te llamó a ti y me llamó a mí. Utilizó diferentes formas y diferentes maneras, utilizó diferentes recursos, ¿verdad? En ese tiempo se usaban otras cosas, hoy usamos los medios digitales y el Señor se sigue moviendo y nos sigue llamando a su presencia. Y esto es posible gracias a Jesús, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 que tenemos sumo sacerdote. Mira qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Hoy ya no hay pecado que te aleje de Dios si has creído en Cristo Jesús. Hoy el pecado en el que vives, porque tal vez lo has decidido así, no te hace invisible del Padre. Ya no, porque el Padre cuando voltea a verte a ti, ve a Jesús. Y eso es maravilloso, porque Jesús es nuestro efod, porque es nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra, porque el sacerdote se vestía de este pechero, de este efod, con las 12 piedras para presentarlas delante del Padre y que el Padre pudiera bendecir y perdonar los pecados de todo Israel. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Imagínate que Jesús, dice su palabra, se presenta al Padre y es nuestro intercesor. Imagínate que Jesús lleva tu nombre grabado en su pecho y cuando se presenta al Padre, el Padre ve tu nombre en los ojos de Jesús. Ve tu nombre en el corazón de Jesús. Cuando el Padre ve a Jesús, ya te ve a ti. Dime si eso no es maravilloso y eso no es motivo de alegría. Jesús es nuestro sumo sacerdote y cada vez que fallamos y cada vez que pecamos, Jesús se presenta delante del Padre con tu nombre escrito en su corazón y el Padre te perdona y te da la gracia suficiente que necesitas
para ser perdonado y para seguir avanzando. Ese es el regalo más maravilloso que podemos tener. El regalo más grande que podemos tener no es una casa, no es un coche, no es un ministerio. El regalo más grande que podemos tener es a Cristo y el hecho de haber nacido después de Cristo. Si hay algo que tengas que agradecer todos los días fue haber nacido después de Jesucristo. Señor, gracias porque nací después de Cristo. Señor, gracias porque nací en el nuevo pacto. Señor, gracias porque mis pecados han sido redimidos. Señor, gracias por Jesús. No sé si alguna vez le has dado gracias a Dios por Jesús, pero yo no me canso de darle gracias a Dios por Jesús, porque jamás, nunca me hubiera alcanzado a mí para santificarme. Jamás me hubiera alcanzado a mí para tener la revelación de la palabra. Jesús es el centro absolutamente de todo, porque Jesús es el mediador con el Padre. Jesús es el que intercede por ti, Jesús es el que te redime de tus pecados, Jesús es el que te salva, pero Jesús también es quien te regala al Espíritu Santo. Sin Jesús no llegarías al Padre y sin Jesús no tendrías al Espíritu Santo. Jesús es el centro de todo. Jesús es lo más hermoso que nos pudo haber pasado. Jesús ha estado con nosotros desde el inicio y estará con nosotros desde el final, aún desafiando los pactos, aún desafiando los pactos. Esto era Antiguo Testamento y ahí estaba Jesús revelándose a nuestra vida. Aún rebasando los pactos, yo no sé si tu familia hizo pactos con la muerte, hizo pactos con el diablo, no, yo no sé si tu familia te entregó, pero si hoy estás aquí, fue Jesús rebasando los pactos que hicieron con la maldad. Fue Jesús rebasando lo que se hizo porque su poder está por encima de cualquier pecado, su poder está por encima de cualquier pacto. Cristo Jesús tiene toda la autoridad, toda la salvación y toda la sanidad y toda la plenitud se encuentra en la persona de Cristo. Jesús es todo lo que necesitamos. Jesús es quien te redime, Jesús es quien te salva, Jesús es quien te ayuda, Jesús es quien te fortalece. Mira cómo pasó esta historia que hoy leímos. Primero consultaron al Señor. El Señor les dijo qué hacer y obtuvieron la victoria. Así se ve la victoria. Primero consulta al Señor. Y hoy, gracias a Jesús, dice Hebreos, tú puedes ir confiadamente a la presencia de Dios. No es que ayer fallé. Sí, pero Cristo ya te justificó hoy con el Padre. No, pero es que, qué vergüenza. Sí, pero Jesús ya te justificó con el Padre. Sí, pero Jesús ya intercedió por ti con el Padre. Así que hoy, estés como estés, puedes ir confiadamente al Padre y hablar con Él. Y dice Hebreos, y pedir la gracia que necesitas hoy para ser fortalecido. Eso fue lo que hizo David. David se presentó al Padre y ahí recibió la gracia para ser fortalecido y tener la victoria. Tú ve al Padre todos los días porque tienes abogado delante de Él. Tú ve al Padre todos los días confiadamente porque tienes abogado delante de Él y se llama Jesucristo. Ve con el Padre y pregúntale qué hacer. No tomes decisiones precipitadas. El Padre tiene un consejo y una dirección y tiene una voluntad para lo que necesitas. Aprovecha que lo tienes y aprovecha que lo tienes gracias a Jesús. No vivas según tus formas, no vivas según tu sabiduría, según tus recursos, porque ahí te vas a equivocar. Puede que algo salga bien, pero hay mucha probabilidad que salga mal. En cambio, ve siempre delante del Padre y preséntate. Presenta tus proyectos, presenta lo que quieras hacer y no te muevas hasta que el Padre te diga. Nada de que voy a orar por este proyecto. Dios, te pido que bendigas este proyecto, lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús y lo hago. Eso no es orar.
por un proyecto y luego le sale mal y dicen, ay, qué raro que salió todo mal si yo oré, lo puse en manos de Dios. Sí, pero tú querías que Dios hiciera lo que tú quieres. Tú querías que Dios bendijera tu proyecto personal. Tú no le preguntaste a Dios cuál era su proyecto para tu vida. Ay, qué raro, si sí me casé por la iglesia cristiana, pero ¿por qué no pasó bien? ¿Por qué no estuvo bien? Qué raro. Ah, y la persona nunca se convirtió de corazón, era yugo desigual, pero bueno, se oró, ¿no? Lo pusiste delante de Dios. No es a nuestras formas ni a nuestra manera, siempre es a la manera de Dios y entonces tendremos éxito. Así no se ora, familia. ¿Cómo se ora? Padre, tengo esta situación, tengo este sueño. Señor, ¿crees? Hebreos 4 dice Hebreos 4:14. Padre, tengo esta situación, tengo este sueño, tengo este proyecto. ¿Tú cómo ves? Señor, ¿crees que es un buen proyecto? ¿Crees que viene de ti para mí? Señor, si viene de ti, por favor, confírmamelo y no te muevas hasta que Dios te lo confirme. Si no se confirma, si no se abre ninguna puerta, no te avientes, aunque parezca una idea fenomenal. Sí, así dice Blanquita, como mi proyecto del consultorio, sí. Blanquita ha estado con una idea muy buena de un consultorio, pero todavía no vemos puertas abiertas y todavía no es el tiempo, porque ¿cómo se ve la voluntad de Dios? Dice su palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad se ve con paz, su voluntad se ve fluida. Entonces, si estás viendo trabas y el gobierno no te da permiso y la renta no te alcanza y te tendrías que endeudar para sacar ese negocio y tendrías que sacar un préstamo aquí y un préstamo allá, ya se empieza a complicar la cosa, ¿a poco no? Ya se empieza a ver como muy enredado eso. Entonces, probablemente no es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te quiera bendecir. Dios te quiere bendecir, pero sus planes son diferentes que los tuyos. Y sus pensamientos, dice la Biblia en Jeremías, son más altos que tus pensamientos. A veces tú te aferras, ay, quiero este negocio, quiero esta situación, y lo que Dios tenía o tiene para tu vida es mucho más grande. Solamente hay que esperar. Espérame tantito, espérame tantito. Porque si tú, lo que siempre les digo, entre más tiempo pasas haciendo tu voluntad, menos tiempo tienes para vivir en la voluntad de Dios. Entonces, mientras tú te aferras a querer ese negocio, sí lo voy a hacer, menos tiempo vas a tener para disfrutar el negocio que Dios sí tenía preparado para tu vida. ¿Por qué? Porque vas a durar años aquí intentándolo, haciendo funcionar, años para poder completar lo de la renta, años para poder completar las deudas que tuviste para arrancarlo y el negocio que Dios tenía para tu vida aquí esperándote. Lo mismo la persona, ¿verdad? Ahora, no te digo que te divorcies si ahorita estás casado, dice la Biblia que se queden así como el Señor los encontró. De que, yo me casé a mi forma, me casé a mi voluntad, me voy a divorciar ahorita. No, no estoy diciendo eso. No, si el Señor ya te encontró en matrimonio, lucha por ese matrimonio, ¿verdad? Dios cree en la redención y Dios ama a la familia. Entonces, pero si todavía estás soltero y estás en esto, no, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir, por mí esta persona se va a convertir. Sé que hay sus raras excepciones de que, pero pastora, por mí oraron 15 años y aquí estoy. Y yo digo, pues yo pienso, pobre mujer, vivió 15 años de infierno por estar deseando, ¿no? Con una persona adicta o drogadicta o infiel. Y yo digo, ay, pero bueno. Pero si te golpean, te es infiel o lo que sea, tienes toda el permiso de Dios para divorciarte. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? No vas a estar sufriendo y exponiendo tu vida porque no. Pero bueno, lucha siempre por la familia, pero si todavía estás soltero y el Señor te dice, esa persona no,
Es que es el amor de mi vida. No lo creo. Si fuera el amor de tu vida, te respetaría, te daría tu lugar y estuvieran juntos sirviendo al Señor. La voluntad de Dios se ve tranquila, se ve llena de paz, no se ve llena de drama. La voluntad de Dios no se ve llena de toxicidad. Hoy sí, mañana no. Hoy me quiere, mañana me esconde. No, la voluntad de Dios es fluida, está llena de paz, está llena de luz verde. Una relación tóxica, una relación violenta nunca va a ser la voluntad de Dios para tu vida. Pero es que es cristiano, pero tal vez solo de título. Porque si fuera cristiano, lleno del Espíritu Santo, no sería celoso, posesivo, no te pediría ubicación en donde estás, no te pediría que le mandes foto de donde estás. Eso es tóxico, eso no está bien. Entonces, si todavía no estás casada y estás en una relación así, córrele. Eso no viene de Dios. Y así, ¿no? Y la verdad es que yo, bendito Dios, he podido ver aquí en nuestra comunidad y por eso me emocionaba ver que los valientes de David apenas iban a encontrarse con la voluntad de Dios. Porque he podido ver a muchos de ustedes que empiezan a obedecer la palabra de Dios y empiezan a ver victorias en sus vidas. Hay una hijita espiritual muy hermosa que ella en un tiempo, estoy segura, contará su testimonio cuando sea el momento, pero ella entró a Viva Mi Fuego con una relación, sí, no, sí, no. Empezó a conocer a Dios con esta relación intermitente, como que sí, como que no, pero no parecía nada claro, como que no avanzaban a nada. Y fue muy chistoso porque yo no sabía bien esa situación, pero durante una temporada, no me acuerdo en qué devocional habrá sido, hace casi 2 años, casi todos los días Dios en el devocional hablaba de relaciones y que suéltalo, y que si tú casi algo o tú casi nada, y que suéltalo y suéltalo. Y yo ya decía, ¿quién es que lo suelte? ¿No? Dios diariamente está diciendo, ya suéltalo, y ya casi todos los demás casados, ¿quién es? Ya que lo suelte. Porque todos los días, por eso les digo que el Señor nos da lo que necesitamos, no lo que queremos escuchar. Y verdad que el Señor a veces estaciona en ciertos temas por temporadas, que si renuncia a esto, que si la idolatría o que si, y así se estaciona hasta que no le obedecemos. Y bueno, finalmente ella obedece a Dios, termina esa relación que no llegaba a nada. En algún momento ella también decía, no, es que él se va a convertir, es que yo le estoy compartiendo de Dios, diario le comparto de mis devocionales. No, 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 no. Finalmente entiende, termina esta persona, duele, por supuesto, porque hay apegos, duele porque hay sentimientos involucrados. Obedecer a Dios a veces va a implicar dolor. Dolor a tu carne, dolor a tus sueños y dolor a tus deseos, a lo que tú querías. Y eso duele, ¿verdad? Pero después viene este proceso de sanidad donde ella se empieza a llenar más de Dios, donde ella empieza a sanar su corazón, donde ella es muy intencional y tiene estas sesiones de encuentros de sanidad y donde, ¿saben? Ella empieza a trabajar en su sanidad interior porque no es de la noche a la mañana y tú tienes que poner empeño, ¿verdad? Para ser sana o sano. Ella empieza a caminar y a buscar esta sanidad interior y cuando de repente nadie se lo esperaba, llega un hombre maravilloso a su vida, que la respeta, que la ama, que le da su lugar, que quiere a sus hijas, que respeta a sus hijas y que todo el tiempo busca este plan familiar. Y ella decía, ¿qué es esto, Eri? Ni siquiera lo puedo creer. Es tan bonito que ni yo misma me la creo. Es tan bonito que no creo que esto me esté pasando a mí. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Por qué me respeta tanto? Casi, casi. ¿Por qué me quiere tanto? ¿Por qué quiere a mis hijas? Era un desconocido hace 2 meses. ¿Por qué? Porque así se ve la voluntad de Dios. Porque cuando tú renuncias a lo tuyo, recibes lo de Dios. Cuando tú renuncias a tu voluntad, empiezas a vivir en la voluntad de Dios. Y es maravilloso que estos hombres en este día lo descubrieron.
Y para mí es hermoso ver cómo cada uno de ustedes lo va descubriendo de poco a poquito. Personas que llegaban súper endeudadas, que llegaron súper endeudadas a Viva Mi Fuego. Edithcita cuenta mucho su testimonio, y para la comunidad nueva que está llegando, Edithcita también es parte del liderazgo del staff. Y ella ha contado mucho su testimonio de cómo llegó en números rojos, llegó súper endeudada, llegó, pero no porque el Señor no le proveyera, sino porque ella no se administraba, ¿verdad? Y entonces Dios le empieza a enseñar a administrarse, y ella empieza a ser muy intencional en este tema, y ella empieza a diezmar, y su diezmo era intocable, y esto y aquello, empieza a ordenar sus finanzas, empieza a dejar pues sí, de pedir prestado o endeudarse, y el Señor le empieza a bendecir y a bendecir y a bendecir, y en menos de un año de haber llegado ya había saldado sus deudas y había sacado su casa propia. ¿Cómo? ¿Cómo si durante tantos años estuvo trabajando? ¿Cómo es que Dios va a redimir tanto en tan poco tiempo? Así ve la voluntad de Dios. Cuando tú empiezas a caminar en ella, lo único que tú vas a encontrar es victoria. Yo no entiendo por qué deseamos tanto. ¿Por qué si Dios nos pide algo lo negociamos tanto? Ay, no, pero después, ay, cuando lo siente en mi corazón, ay, cuando esté lista. Es que la obediencia no es cuestión de estar listos. La obediencia no es cuestión de sentimentalismo. Cuando yo lo sienta, así voy a hacer. No, no, no. La obediencia es una decisión de carácter. La obediencia es carácter. La obediencia es decisión, no sentimiento. Cuando yo decido, si el Señor ya me dijo esta persona no, aunque no lo sienta, porque según yo crea amar a esa persona por convicción, le voy a dejar. Cuando el Señor me hable de un tema de finanzas, por ejemplo, el diezmo, y no estoy pidiendo el diezmo aquí, no se preocupen, no estoy pidiendo diezmo para que la gente diga, ay, ya están sacando diezmo. No, no estoy pidiendo diezmo. Dice la palabra de Dios que en donde es tu casa y en donde recibes alimento espiritual y en donde estás creciendo y donde cuidan de ti, ahí es tu casa espiritual, ahí diezmo, ¿verdad? Lo digo por nuestra gente de redes sociales. Pero cuando empieza y el Señor te dice el diezmo, no es que no me va a alcanzar, no es que todavía no lo siento, no, pero cuando lo empiezas a aplicar, empiezas a ver las bendiciones. Yo he visto no solo a Edith, a muchos chicos, y obviamente tengo más cercanía con los chicos del staff, pero muchos chicos cómo han sido prosperados en sus negocios y en sus finanzas, y cómo el Señor los va llevando y los va levantando. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer. Porque nada más te empiezas a alinear a la voluntad de Dios, te empiezas a alinear a su palabra, y su palabra es real. Dice, pruébenme en esto. Pero lo dicen todas las cosas. Pruébenme en este tema de las relaciones. Pruébame que si no te dejas a esa persona, pruébame si no te voy a dar al hombre o a la mujer de tu vida. Pruébame en esto. Pruébame lo del diezmo. Pruébame, dice el Señor, a ver si no te bendigo y te hago llover bendiciones abundantes. Pruébame que si no me empiezas a obedecer en el tema ministerial, no te voy a bendecir abundantemente en lo ministerial. Pruébenme, dice el Señor, pruébenme. ¿Cómo lo probamos? Con la obediencia. Y David lo sabía. David lo sabía. Por eso David lo obedecía totalmente. David sabía que en la obediencia estaba la victoria. En cualquier área de tu vida, en lo que Dios te esté pidiendo, yo te aseguro que si decides obedecerlo, vas a encontrar victoria en esa área en la que Él te está hablando. Sentimental, laboral, familiar, financiero. Él está en todo. Pero no hagas nada si antes Él no te lo dijo. No te metas en una relación, no emprendas ese negocio aunque parezca muy bueno, no te vayas a las calles a orar por la gente si Dios no te lo dijo, no abras tu casa para que sea una célula si Dios no te lo dijo. No hagas nada por muy bueno que parezca si el Señor no te lo ha dicho. Pero si el Señor ya te lo dijo, camina libremente en su palabra. Camina libre y confiadamente en su dirección, porque ahí vas a encontrar victoria. Ahí vas a encontrar bendición. Ahí hay seguridad. Amén.
Dicen aquí, todavía no sé escuchar la voluntad de Dios. Judy, es poco a poquito. Espera, es poco a poquito. Su voluntad la vas a ir conociendo a través de su palabra y su voluntad la vas a ir conociendo a través del Espíritu Santo. Y ellos nunca se contradicen. El Espíritu Santo y la palabra de Dios siempre van conectados. Puede el Espíritu Santo revelarte algo a través de sueños, a través de una prédica, a través de un pensamiento, pero esto tiene que estar conectado a la palabra de Dios, porque entonces no sería el Espíritu Santo quien me habla, podría ser mi corazón, que es engañoso, podría ser el enemigo, que es padre de mentira. Entonces siempre, siempre, siempre la revelación del Espíritu Santo tiene que tener un sustento bíblico. ¿Creemos que el Espíritu Santo habla a través de sueños y visiones? Sí. ¿Creemos en las profecías? Sí, porque es bíblico, pero siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces es como de que, no, es que tuve un sueño que me casaba con esa persona. Siento que el Espíritu Santo me lo está diciendo. Pero, ¿y está casado, hermanita? ¿Cómo? No, pero es que va a dejar a su esposa por mí, ya me dijo, pero la palabra de Dios no me enseña eso, ¿no? Y sé que suena absurdo, pero a veces así somos. Y ya me voy a un caso muy extremo, pero así somos. La voluntad de Dios siempre va a estar respaldada por la palabra de Dios. Amén. Y pues para ir conociendo esa voluntad hay que ir conociendo la palabra y eso es un proceso de poco a poquito. Así que las personas que van entrando, bienvenidos, conozcamos la voluntad de Dios juntos, de poco a poquito. Solamente te voy a invitar a que seas constante, que permanezcas y que sigas siendo constante en el día a día, tu vida va a ir siendo transformada. No de la noche a la mañana, sino de poco a poquito a través de los encuentros cotidianos con el Señor. Amén. Así que, bueno, familia, vamos a orar y cerramos la sesión de esta mañana. Dos anuncios. Hoy en la noche vamos a pasar el círculo de lectura o nuestra noche de avivamiento. No sé qué significa eso en TikTok, pero suena como a fiesta. Entonces, pues gracias. Y el ambiente está bueno también por allá. Eh, Mañana tendríamos nuestra noche de avivamiento porque es jueves, pero mañana, con el favor de Dios, estaremos viajando con mi familia. Entonces, no vamos a poder tener las dos sesiones del día de mañana. Entonces, la noche de avivamiento se pasa para hoy en la noche, 7 de la noche, noche de avivamiento, noche de cielos abiertos. Vengamos expectantes para ver qué va a hacer hoy Jesús, a quién va a sanar, a quién va a tocar, a quién va a liberar, qué va a hacer hoy Jesús, porque Jesús siempre es bueno y siempre está buscándonos para bendecirnos, ¿verdad? Así que bueno, ven esta noche con expectativa, ven con hambre. Mañana no tendremos en la noche. Y mañana en la mañana nosotros viajamos justamente en la madrugada, ¿no? A la hora del devocional tenemos que ir al aeropuerto de Ciudad de México y bueno, y de ahí otro vuelo. Entonces vamos a estar en carretera en la mañana. John, que ya conocen a John, ¿verdad? John va a llevar la sesión de mañana en la mañana. Yo voy a abrir la liga, que va a ser la misma liga de Zoom de nuestro devocional, pero John va a llevar la sesión. Entonces, sí va a haber sesión, sí va a quedar grabada. Yo en cuanto pueda la voy a subir, ¿ok? Pero sí va a haber sesión. Mañana horario normal a la misma liga la va a llevar John, así que no es pretexto. Y ya yo el viernes, esté donde esté, con el favor de Dios, si el Señor me lo permite y me presta vida, como dicen las abuelitas, el viernes y todo ya estaré llevando yo la sesión viernes y el lunes y bueno, ya normal, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar familia ya con estos dos anuncios y vamos a orar para darle gracias al Señor porque Jesús está en nuestra vida. Gracias porque tenemos un intercesor que nos presenta todos los días delante del Padre en su corazón. Un intercesor que nos permite ir confiadamente al Padre a pesar de que hemos fallado, a pesar de que hemos caído, a pesar de que hemos pecado. Ese intercesor y ese sumo sacerdote es Jesús. Así que gracias.
por Jesús. Gracias por Jesús. Y si todavía estás batallando con un tema de obediencia, decídete a obedecer. No esperes hasta que lo sientas. Obedece, obedece y prueba cómo el Señor te bendice después de tu obediencia. Amén. Mañana habrá TikTok, hoy habrá TikTok a las 7 de la noche. Mañana yo creo que no, pero el viernes sí nuevamente. Padre bendito, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, papito precioso. Gracias Señor. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque entre más conocemos tu palabra, más agradecidos estamos por Jesús. Porque Jesús, hemos escuchado tu nombre, creo que como latinos desde que nacimos. Hemos escuchado que el niño Dios, hemos escuchado que Jesús, hemos escuchado que Cristo, pero no teníamos un entendimiento o una revelación de todo lo que significas para nosotros y de todo lo que has hecho por nosotros. Así que Jesús, hoy te queremos dar gracias. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por pagar por nuestros pecados. Gracias por abrir el velo de la casa del Padre, por abrirnos la puerta de la casa del Padre todos los días. Porque bien te hubieras podido quedar como hijo único y no te hubiéramos dado tanta lata como hermanos menores. Pero Señor, compartiste tu lugar, compartiste a tu Padre, compartiste tu casa. Y no solo que lo compartiste, sino que te sacrificaste a ti para que eso pudiera ser posible. No merecíamos tanto amor, Jesús. No merecíamos tanta bondad, tanta gracia, tanta misericordia. Y aún así, tú nos diste todo. Siempre nos has dado más de lo que merecemos. Gracias, Jesús precioso, por darte. Gracias por redimir nuestra vida. Gracias por pagar por nuestros pecados. Y gracias porque aún hoy sigues intercediendo por nosotros con el Padre. Y cuando fallamos, y cuando caemos, y cuando pecamos, eres el primero en presentarte delante del Padre para justificar nuestros errores. Eres nuestro único intercesor y nuestro único abogado. Dice tu palabra que abogado tenemos delante del Padre. Gracias, Señor, por pelear por nuestra justicia, que realmente no es nuestra, sino tuya, porque tú eres quien ganó el cielo para nosotros. Gracias, Jesús, por tu paciencia. Gracias por creer en nosotros cuando ni nosotros mismos lo hemos hecho. Gracias por seguir empujándonos cuando nosotros ya no tenemos ganas de seguir. Gracias por levantarnos cuando hemos caído. Gracias por sanarnos cuando nos hemos lastimado. Gracias por estar tan incondicionalmente, Jesús. Gracias, Jesús precioso y amado. Eres tan bueno, Señor. Gracias. Nunca me cansaré de decirte gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papito precioso, por Jesús. Gracias por redimir la historia de la humanidad a través de Cristo. Gracias, papito precioso, porque nacimos en el Nuevo Testamento. Gracias porque nacimos en el Nuevo Pacto. Gracias, Señor, porque nos hablaste de Jesús, porque salió Jesús al rescate de cada uno de nosotros. Gracias, papito, por no darte por vencido y perseguirnos una y otra vez. Y gracias, papito precioso, porque tú no te cansas de repetir lo que necesitamos escuchar. Gracias porque día a día nos dices lo que necesita escuchar nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por tu sustento. Gracias, papito precioso. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Y si alguien está dudando en obedecer algo que les estás llamando, Señor, ayúdales, Espíritu Santo. Ayúdales a decidirse a obedecer para que prueben, para que puedan constatar la vida tan bonita, tan plena y abundante que se vive en Cristo Jesús. No es una vida de sacrificios, es una vida de plenitud y gozo, es una vida de libertad, que sí, que mi carne se sacrifica, sí, pero la carne es lo de menos. Pero qué gozo y qué paz y qué plenitud y qué libertad se vive en una vida sujeta a Cristo. Es la vida más hermosa y libre que un ser humano pueda vivir. Y yo te pido que ellos la puedan vivir también, que decidan obedecerte para que puedan probar esta vida hermosa y preciosa, Señor. Y no depende de dinero, depende de la libertad y la paz que se siente aquí adentro, del gozo constante, de la paz constante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y papito precioso, por la hora ponemos el resto del día también en tus manos. Te pedimos que nos acompañes, Señor, donde quiera que andemos, que así como a David lo hacías invisible de los ataques del enemigo, que también a nosotros, Señor, nos hagas invisibles de los ataques del enemigo, que aunque Saúl hacía planes para destruirlo, y así como Satanás hace planes para destruirnos, Padre, que de la misma manera sus planes contra nosotros no prosperen, que nos hagas invisibles de nuestros enemigos en el nombre de Jesús, y que tu bendición y tu cobertura esté sobre nosotros y en nosotros, y que tu papito hagas retroceder al enemigo, que tú lo reprendas, que tú lo lleves lejos de nosotros y que nosotros vivamos en tu bendición, en tu cobertura y en tu presencia constantemente, Señor. Manda tus ángeles alrededor de nosotros, en carreteras, avenidas, en el trabajo, en la calle, en casa. Que tus ángeles, Señor, estén activos para librarnos de todo peligro y de todo accidente. Y que todo lo que hagamos hoy, Señor, cuente con tu bendición. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia. Vámonos. Nos vemos hoy a las 7 de la noche, si el Señor nos lo permite. Que tengan un día muy bendecido. Los amo mucho. Bye, bye.